Hola, buenas noches. Esperamos unos minutos, un par de minutos a que vaya conectando la gente y empezamos. Estamos aquí ya con Michael Gradek, esperando para Buenas empezar el noches. webinar. Bueno, ya va entrando la gente. Buenas noches. Estamos esperando unos segundos a que llegue la gente y empezamos. Mientras vais llegando, que sepáis que el chat está activo y durante la sesión podéis ir dejando preguntas, ¿vale? Tanto en privado o en público, como queráis, ¿vale? Bueno, un minuto más y empezamos. Venga. Voy a decir algo en el chat, así lo localizan. Bueno, venga, vamos a empezar. Pues bienvenidas y bienvenidos a este webinar desde Active Solutions con el invitado especial que tenemos hoy, que es Michael Gradek, que lo Muy podéis bien. ver ahí en la ventanita. Muchas gracias por estar aquí. Los que ya me conozcáis, las que ya me conozcáis, o para los que no, soy Gerard Chiva, cofundador y director general de Active Solutions. Hoy hablamos de un tema tabú, un tema complicado, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Como decía en el vídeo que ponía el otro día LinkedIn, ¿no? Al postureo happy flower de las redes sociales donde solo vemos los éxitos de la gente o lo que parecen ser éxitos, que muchas veces no lo son. Pero en el desarrollo del producto y la innovación, las estadísticas son abrumadoras, ¿eh? Sabemos que un 90% de las startups fracasan y entre un 40 y un 70% de las nuevas ideas, de los nuevos productos, no llegan a conseguir suficiente tracción en el mercado. Y hay muchas razones para ello y también hay muchas formas de reducir ese riesgo y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Con casos reales de la vida profesional de Michael, muy ilustrativos, y ahora Michael ya os explicará un poco más. Entonces, espera que no me equivoque, aquí vamos, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver estos cuatro apartados fundamentalmente, que son los que va a explicar Michael. Un poco hablamos ¿no? de qué es el fracaso, qué significa fracaso, ¿no? En el mundo del desarrollo de producto, de product management. Y luego vamos a ver tres casos significativos, ¿no? Tres casos reales significativos relacionados con la relación del equipo de producto con negocio, con el alineamiento estratégico y con el foco a la hora de desarrollar un producto, ¿no? Esto va a suceder durante los próximos 30 minutos y dejamos 15-10 minutos al final para preguntas que podéis ir escribiendo en el chat y yo las iré recogiendo y al final se las voy a hacer a Michael, ¿vale? Y a ver, así. Y bueno, en mi foto, por los que no me conozcáis, soy otra vez Gerard Chiva, presento mi empresa. A lo que nos dedicamos básicamente es a ayudar a nuestros clientes a liderar sus mercados, ¿no? Con programas de innovación, producto digital y organización Lean, Agile, si queréis. ¿Vale? Yo personalmente trabajo como coach ejecutivo con los líderes de empresas digitales para diseñar e implementar su estrategia de crecimiento y ya no os doy más la chapa, os paso con Michael y yo me quito de en medio y luego ya vuelvo para las preguntas. Recordad las preguntas en el chat. Muy bien, Ahora. pues gracias. Pues yo soy Michael, llevo desde prácticamente 2013, creo, trabajando en producto y bueno, recientemente me he mudado a Dubái para trabajar para Careem. Careem es una empresa, antes, digamos, era rival a Uber, digo antes era rival porque
en marzo de este año Uber les ha comprado o nos ha comprado por 3,1 mil millones de dólares. Así que es una empresa bastante grande y básicamente nos centramos en el transporte terrestre, ¿no? Como Uber. Y yo he venido para trabajar en el primer partnership público-privado del mundo en este sector. Es la primera vez que una empresa de ride-hailing hace un partnership con un gobierno, que es el gobierno de Dubái, para innovar en el sector de taxi, ¿no? Entonces, pues desde los últimos 4 meses me estoy dedicando a esto y previamente había trabajado en varias startups y empresas establecidas en Barcelona, todo también en el sector tecnológico. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los fracasos en el mundo del producto. Creo que es un tema muy interesante porque al final es lo que Gerard comentaba un poco, ¿no? Que creo que no hay mucha gente que habla sobre el fracaso en el mundo del producto. Sí que podemos leer muchos artículos online sobre el fracaso y bueno, es una buena fuente para ver qué cosas podemos evitar en el trabajo, pero muchas veces encuentro que es como muy teórico, ¿no? Y te hablan de cosas como, bueno, no hagas productos que ningún cliente ha pedido y este tipo de cosas que al final hacen relación al product market fit, pero al final creo que eso muchas veces no refleja la realidad de mucha gente. Entonces, yo quería hoy hablar sobre, como Gerard ha comentado, 3 casos de mi carrera profesional donde he participado o he visto el fracaso en equipos, ¿no? de producto. Entonces, para empezar, me gustaría primero establecer como la base, ¿no? de qué entendemos por el fracaso. Entonces, Google siempre es la fuente de todo conocimiento, nos dice que el fracaso es un resultado adverso, ¿no? Básicamente, resumido un poco. Entonces, en contexto a producto, creo que aplica más o menos, pero me gustaría como afinar un poco esa definición. Y para mí un fracaso en el ámbito de productos, básicamente cualquier tipo de esfuerzo o inversión monetaria de la cual la empresa espera un retorno, pero por ese resultado adverso no se consigue, no se obtiene, ¿no? Entonces, esto puede ser 1000 cosas. Supongo que muchos de los que estáis aquí, ya con esta definición quizá ya podéis empezar a haceros una imagen de algún fracaso más grande o más pequeño, da igual, en vuestra empresa o durante vuestra carrera profesional. Pero para mí, por ejemplo, podría ser cualquier cosa desde que lanzáis un producto y resulta que no tiene tracción hasta una herramienta interna que nadie utiliza, ¿no? Lo típico que tienes un equipo trabajando para herramientas internas para facilitar operaciones o ventas o lo que sea y al final pues ese dashboard incluso, esa herramienta no se utiliza por nadie. Bueno, al final hay un montón de casos, ¿no? Pero al final se reduce a hacemos un esfuerzo en pensar una solución a un problema y luego resulta que bueno, pues que nadie lo utiliza, no se obtiene un retorno de esa inversión de esfuerzo o de dinero, ¿no? Entonces, también para seguir un poco marcando un poco el tono de esta charla, al final esta charla no pretende como dar una píldora mágica que os va a solucionar todos los problemas, porque simplemente no existe, ¿no? O sea, yo realmente creo que seguiremos siempre cometiendo errores, todos. Nadie se salva aquí. Todos seguiremos cometiendo errores, da igual si eres junior, si eres senior, si eres el CEO o la CEO de la empresa. Siempre vamos a cometer errores. Y al final, creo que muchas veces se trata de cómo afrontas, ¿no? esos percances, esos fallos.
que cometes y creo que al final se trata de siempre dar la cara, ser honesto con uno mismo y aceptar que se ha hecho un error y que las cosas han ido mal, porque cuando haces ese ejercicio de introspección es cuando realmente vas a poder aprender algo de la experiencia, ¿no? Entonces, eso es un poco, antes de empezar, lo que quería transmitir para marcar un poco quizá vuestras expectativas. Entonces, dicho esto, mi carrera profesional realmente se ha centrado en empresas más establecidas. No he trabajado realmente para ninguna startup que empiece de cero. O sea, siempre había algún tipo de product market fit y entonces creo que eso es un matiz importante porque creo que entonces los fallos que puedes cometer en una empresa más establecida seguramente sean otros que en una empresa recién nacida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que una empresa startup, aunque no haya trabajado en una, sobre todo que empiece de cero, creo que ahí los problemas o los errores que puedes cometer quizás sean más que tienen más a los hard skills, lo que llamo, ¿no? Entonces, para mí, hard skill es cualquier habilidad que necesita un product manager para ejecutar su trabajo de estrictamente relacionado al producto. Entonces, podría ser hacer bien el product discovery, por ejemplo, aplicar bien las metodologías, saber bien cómo desgranar tareas y transmitirlas al equipo técnico, definir bien cómo son los acceptance criteria, ¿no? Etcétera, etcétera. Mientras que en una empresa más establecida, como es más grande y la organización es más compleja, creo que la mayoría de los fracasos pasan por justamente que la organización es muy compleja, que las decisiones tardan, que la comunicación es difícil en una empresa más grande. Entonces, por eso creo que en mi caso al menos, cuando yo hago esta introspección e intento pensar en qué he fallado, muchas veces creo que he fallado justamente en cosas más relacionadas a soft skills. También creo que un hard skill es más fácil de aprender porque al final es algo mucho más científico, ¿no? Incluso hay muchos libros que te explican cómo hacer el product discovery, como metodologías en cuanto a producto, para intentar encontrar ese product market fit, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque solamente luego en la práctica no es tan fácil, ¿eh? Pero creo que hay mucha literatura que habla sobre eso y hay mucha literatura, pero creo que es un arte, no es tanto ciencia, es un arte saber crear y gestionar relaciones entre equipos, comunicar bien, el tema del liderazgo, que es muy importante en el product management, saber conducir los temas en la organización, influenciar a personas, todo esto es muy importante para un product manager y lo dicho, ¿no? Cuando pienso en qué he fallado yo, suelen ser en soft skills. Entonces, por eso veréis que todos los ejemplos que voy a dar, que son 3, van a estar más en torno a los soft skills que los hard skills, simplemente por la naturaleza de mi experiencia profesional, ¿no? Entonces, con esto ya entramos en un poco la chicha. Entonces, el primer ejemplo que os voy a dar es en una empresa teníamos que desarrollar justamente una herramienta interna para que el equipo de ventas pueda utilizarla y mejorar los upsells, ¿no? Entonces, vender más a cada cliente. Entonces, yo tenía una idea muy clara de cómo iba a funcionar esta herramienta, qué iba a hacer, cómo iba a funcionar. Lo típico, ¿no? Pues hablé con el equipo de ventas, lo validé con ellos, vimos que era un buen problema a solucionar y nos pusimos manos a la obra, sacamos el MVP
Y bueno, perdonar que no voy a entrar demasiado en detalles, pero bueno, tampoco quiero mencionar demasiados detalles porque al final son temas un poco sensibles de cada empresa. Pero bueno, desarrollamos el MVP, lo empezaron a utilizar el equipo de ventas y básicamente algunos vendedores vieron resultados muy buenos que les ayudaba a hacer el upsell y otros no tanto. Entonces, al final es un MVP, ¿no? Y encima esta herramienta se basaba sobre muchas hipótesis y tenías que tener todo eso en cuenta, pero al final el objetivo era que la podías utilizar para intentar hacer el upsell de cualquier forma, ¿no? Y entonces, claro, estas recomendaciones que daba la herramienta pues no eran perfectas, y la consecuencia de eso era que parte del equipo de ventas, yo diría que más o menos se repartía mitad y mitad. Mitad del equipo perdió la confianza en el producto y entonces empezó a generar fricción entre los equipos, bueno, el mío en este caso con el equipo de ventas, porque al final como Product Manager, ¿no? Yo creía, antes no teníais nada, ahora tenéis esta herramienta que al menos medio equipo de ventas ve el valor en esto, ¿no? Pero digamos los líderes del departamento de ventas, como ponían muchas pegas para seguir utilizando esta herramienta, porque decían, bueno, que no es muy precisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tenía esta mentalidad de, bueno, pues vamos a ir de forma iterativa, mejorándola, y ya está, pero tenemos que empezar en algún sitio. Y ya hemos empezado, vamos a seguir tal y cual, ¿no? Entonces genera mucha fricción porque básicamente a mí me costó mucho intentar hacer que el equipo de ventas la adopte y al final pues la descontinuamos, ¿no? Ganaron ellos, digamos, la batalla. Entonces aquí yo en ese momento tampoco sabía cómo gestionar la situación de una forma más eficiente y al final la gran conclusión que tenía o que tengo de esta experiencia es que una de las cosas más importantes que puede hacer un Product Manager es, antes de cualquier cosa, antes de desarrollar un producto, es montar o crear una relación muy fuerte entre el equipo técnico, tu equipo, y el equipo de negocio, ¿no? Porque al final, si hay una relación y la relación es positiva y hay confianza, los intereses están alineados o los objetivos, ¿no? Es mucho más fácil cometer errores porque te perdonan más, ¿no? Y al final, como que la gran conclusión que saco es que es muy importante crear esas relaciones muy, muy fuertes entre el negocio y producto. Y para mí es casi como que de los primeros pasos que tiene que hacer el Product Manager, porque eso va a servir como un cimiento, una base, los fundamentos sobre los cuales luego tú como un Product Manager vas a crear productos para tus usuarios internos, en este caso sus usuarios internos, ¿no? Pero bueno, lo mismo aplica para usuarios, o sea, si desarrollas un producto para el público, lo mismo aplica, porque al final el negocio tiene que entregar ciertos números y han de confiar en ti y en tu equipo que vas a entregar, y si no entregas, bueno, que es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí hay como muchos componentes. Hay un componente de educar con más paciencia, porque muchas veces creo que nos encontramos a personas de negocio que, bueno, pues por su experiencia anterior o su experiencia en general, quizá no dominan demasiado de cómo es el proceso de desarrollo de tecnología, que es un proceso y es complejo, y simplemente por esa falta de conocimiento no pueden empatizar con qué problemas te estás encontrando tú como Product Manager para desarrollar esta herramienta, ¿no? Y esa falta de empatía al final hace
bueno, que no entienden y dicen, bueno, no es mi problema, soluciónalo y si no funciona, pues no funciona, ¿no? Y tampoco es eso. Por eso es tan importante esta relación, para que haya también esta empatía y se genere una relación más de colaboración y no de el equipo de producto es una consultora del equipo de negocio, ¿no? Y tú me dices X y yo voy e implemento X. No es eso, no es eso. Porque aparte, esa relación, si caemos en eso, va a hacer que incluso la parte de Product Discovery sea mucho peor. Porque al final, muchas veces el negocio, y en esta empresa sin duda lo era, el equipo de ventas es un poco el gateway entre el cliente y el equipo técnico, ¿no? Entonces, conclusión del primer caso, fundamental, cualquier product manager, el trabajo de cualquier product manager, en mi opinión, es mantener una relación cercana entre tu squad o equipo y el negocio, o el equipo o el negocio, ¿no? Fundamental. Y de nuevo, yo creo que eso es una parte muy importante del trabajo del product manager. Otras personas pueden decir que el product manager solo se limita a digamos, gestionar el Scrum, hacer el Product Discovery, etcétera, etcétera. Yo creo que la responsabilidad de un buen Product Manager abarca mucho, mucho más que eso. Y por eso os he puesto este ejemplo también. Entonces, segundo caso. Este es un caso bastante curioso porque básicamente o sea, el negocio vio una oportunidad para desarrollar un producto de cara al público esta vez y que les permitía diversificar el modelo de negocio, por un lado, y por otro lado conseguir más clientes, ¿no? Entonces, creo que nosotros en el equipo de producto lo vimos muy claro, que era una gran oportunidad para la empresa y nos pusimos a investigar y posteriormente a desarrollar un MVP. Y la verdad es que el proceso de desarrollo fue muy bien, fue muy rápido. Y el producto empezó a tener cierto éxito. Primero la empresa lo lanzó en mercados pequeñitos que tenía para probar y al final eso es creo que muy buena práctica para probar un producto nuevo. Pero rápidamente vimos que empezaba a crecer mucho. Desde el punto de vista del producto, yo estaba disfrutando mucho de desarrollar este producto porque era un producto chulísimo y a pesar de lanzar y luego empezar o sea, el producto lleva muy poco tiempo en el mercado, empezamos a optimizar muchas cosas, íbamos muy rápidos, teníamos unas tasas de conversión increíbles, el producto funcionaba muy bien, pero creo que justamente el éxito tan grande fue lo que al final hizo que el proyecto fracasara, porque rápidamente empezó a canibalizar los productos antiguos que tenía la empresa, ¿no? Y al final, cuando una empresa gana el 90 y largo por ciento de dinero de un producto y lo empiezas a canibalizar, pues claro, empieza a entrar un poco de miedo, ¿no? Y aquí de nuevo el equipo de ventas empezó a poner como resistencia naturalmente, porque al final, si su sueldo depende, o gran parte de su sueldo depende del producto que estás canibalizando, pues es normal. O sea, jamás les culpo y les culparía por poner resistencia a eso. Pero al final, bueno, pues había esa resistencia interna al producto y se acabó retirando del mercado. Entonces, de nuevo, es un esfuerzo que hicimos, ¿no? Y una inversión de dinero bastante grande, porque al final estás pagando a desarrolladores, a product managers y al final el producto no sale, bueno, sale, pero luego lo retiras del mercado. Y
Y al final aquí las conclusiones es que a pesar de que el negocio veía una oportunidad para lanzar este producto al mercado, creo que el hecho de que luego lo retiren demostraba de que no estaban tampoco 100% convencidos de esa jugada, ¿no? De apostar por algo nuevo pero apostar de verdad, ¿no? Creo que todos, empezando este proyecto, éramos conscientes de que podía pasar esta situación, de que podía canibalizar el producto maduro. Y un poco también la conclusión es que quizá el error ahí es que no debatimos lo suficiente esta idea de negocio. O sea, yo, por ejemplo, ahora en Careem no se desarrolla nada hasta que pase un filtro bastante heavy entre muchos product managers y todos los product managers empezamos a dar feedback sobre todas las features nuevas que se quiere hacer y creo que eso es una práctica muy buena y muy sana. Entonces, aquí quizá lo que faltó también es que hubiera ese pensamiento un poco más crítico, ¿no? De realmente evaluar si... Porque era fácil de predecir que iba a canibalizar el producto maduro. Entonces, era ponerse en esa situación y decir, bueno, ¿y si empieza a canibalizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir apostando por esto o lo vamos a retirar? ¿No? Entonces, creo que faltaron conversaciones a nivel de producto-negocio ahí. Si se llega a apostar realmente por este producto, creo que tiene que ser una apuesta que viene desde arriba, desde la dirección, sobre todo si es un producto que puede cambiar bastante la estrategia de la empresa. Y en este caso, este producto fue impulsado un poco por la parte de producto, un poco por algunos miembros del equipo de ventas. Pero bueno, luego cuando se vio que iba a canibalizar, pues se retiró del mercado, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que cuando tienes un producto que puede cambiar mucho la estrategia o el modelo de negocio de la empresa, esto es algo que tiene que estar impulsado desde arriba, sin duda, ¿no? Y tener ese apoyo de la gente de arriba. Otra cosa es y esto creo que es bastante fácil de ver, es que si realmente vas a apostar por este producto, tienes que alinear los incentivos del equipo de ventas, evidentemente. Sobre todo si cambia el modelo de negocio, ¿no? Esto es algo muy, muy, muy importante porque, claro, nosotros luego no nos encontraríamos con tanta resistencia del equipo de ventas. Y al final, creo que un poco mi conclusión aquí con esta experiencia era que los product managers tenemos mucho poder en una empresa. Porque, como decía, ¿no? Este producto está impulsado por gente de producto en nuestra empresa y también parte del equipo de ventas, ¿no? Entonces, tenemos mucho poder para impulsar ideas, tenemos mucho poder, creo, para influenciar a personas dentro de la empresa, porque si dominamos los datos sobre todo, que al final es la forma más objetiva de convencer a cualquier persona y de transmitir una idea, y somos muy buenos analizando datos y luego tenemos contacto con mucha gente en la empresa y tenemos estos soft skills que quizá en ese momento también me faltaron. Creo que tenemos mucho poder para liderar ideas, para ejecutarlas, para transmitir una visión, que al final esto es parte de nuestro trabajo. Y claro, en este caso, creo que en este caso era un poco más difícil porque no teníamos el apoyo pleno de negocio, la estructura de negocio quizá no estaba muy adaptada para este producto, pero en estas situaciones podemos salvarlas. Creo que es lo que quiero decir, que utilizando un poco estas habilidades de influenciar, de liderar, podemos salvar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, al final son un poco las conclusiones que saqué de esta experiencia. Y entonces,
con esto nos vamos al tercer ejemplo. Este ejemplo es bastante curioso también. Aquí en esta empresa estamos desarrollando un servicio, un nuevo servicio para un segmento muy concreto de los usuarios que podemos tener, ¿no? Y lo habíamos hecho así adrede, porque al final, si queremos abarcar a todos los usuarios, el MVP sería muy grande. Y al final, por temas de coste, por temas de tiempo, decidimos de centrarnos en un subset muy pequeño de usuarios para que el MVP no sea mastodóntico, ¿no? Entonces, cuando lanzamos este MVP, la verdad es que fue bastante caótico. Esto sí que era un producto de cero, aunque era en una empresa con dinero y estaba operando el mismo modelo de negocio sobre el cual esta aplicación iba a funcionar y el negocio existía. Nosotros simplemente estamos desarrollando este nuevo servicio para facilitar un poco ese negocio, pero el negocio existía y estaba generando dinero, ¿no? Entonces, sacamos la aplicación y fue el launch fue bastante dramático, con muchos fallos. Pero bueno, también era un poco de esperar, pero creo que el negocio ahí se asustó un poco y tenían miedo de quemar cartuchos con los usuarios, ¿no? Y entonces, a base de un poco ese razonamiento, decidieron de cambiar la base de usuarios a otro tipo de usuario. O sea, que lo pruebe, que la aplicación que está dando fallos, que la pruebe otro tipo de usuario para no quemar cartuchos con los primeros, ¿no? Y en el momento, cuando eres un Product Manager y te encuentras con esta situación que claro, el producto está fallando bastante y hay un poco de estrés en esa situación. Y esa decisión quizá la ves como, bueno, quizás una forma de salir del paso, vamos a probarlo, ¿no? Y al final fue una decisión muy mala porque, claro, cuando cambias la base de usuarios y nosotros habíamos diseñado el producto para el primer grupo de usuarios, pues de repente no les funcionaba demasiado bien para este segundo caso, para este segundo grupo de usuarios, ¿no? Entonces, ahí sí que el producto sí que no estaba del todo adaptado. O sea, falla y encima no está adaptado para los nuevos usuarios, ¿no? Y nosotros al principio creíamos que quizá iba a funcionar porque era una forma un poco hacky de hacer que este producto siga funcionando para el segundo grupo de usuarios, pero al final nos dimos cuenta de que no, de que al final el negocio ahora nos está diciendo que, bueno, ahora no les funciona muy bien a estos usuarios, tenemos que cambiar 1000 cosas, bueno, 1000 no, pero algunas cosas que íbamos a tardar un poco de tiempo y al final, bueno, pues como que o sea, dimos 4 pasos hacia atrás, lo quitamos del mercado, empezamos a trabajar sobre mejoras, ¿no? Entonces, al final, aquí la conclusión es, oye, es que si has diseñado un producto, un MVP para un set de usuarios que los conoces y sabes cómo funcionan, no cambies de rumbo. O sea, aquí sí que es un trabajo muy importante de un Product Manager de defender de que el tipo de usuario que va a utilizar esto no es el mismo, o sea, es otro tipo de usuario, por lo cual esta aplicación no va a funcionar bien para este segundo tipo de usuario. Lo que tenemos que hacer es bueno, entregar más rápido las mejoras, quizá cambiar un poco la estrategia, pero sin cambiar de usuarios, pero el rumbo ha de ser el mismo. Y al final aquí lo que nos pasó es que permitimos que el ruido bueno, cuando lanzas algo, pues, y las cosas no funcionan, pues hay mucho ruido en la organización de que esto no funciona, esto está mal, esto no sé qué, esto falla. Y creo que permitimos que ese ruido nos afecte.
nos descarrile bueno, de nuestro objetivo y de nuestra visión, ¿no?, de producto. Entonces, aquí creo que es importante, de nuevo, educar al negocio de cómo funcionan las cosas en tecnología, en producto, marcar un poco las expectativas y gestionar muy bien estas conversaciones sobre cómo hacer el release, qué riesgos puede haber y en general, bueno, es eso un poco, ¿no? No dejar que te descarrile un poco el ruido por una release que no es perfecta. Bueno, tampoco diría que está un poco lejos de realmente funcionar de una forma estable, pero bueno, al menos tampoco estamos quemando demasiados usuarios, entonces creo que había como un sentido de urgencia cuando estamos probando quizá con 10 usuarios. O sea, esto es un negocio que no tenía un gran volumen de usuarios, pero los usuarios era una herramienta de trabajo de cada día, ¿no? Para estos usuarios. Entonces, bueno, eso un poco la lección es bueno, hay que saber gestionar estas situaciones, es difícil, es muy difícil, y gestionar un poco ese ruido y no cambiar de rumbo, muy importante. Entonces, las conclusiones de estos tres ejemplos es que creo que, como he dicho al principio, yo siempre he trabajado en empresas un poco más establecidas, ¿no? Con mercado, con product market fit, generando ingresos. Creo que en estas empresas inevitablemente son más complejas, ¿no? Y hay muchos factores, que van a contribuir ruido a tu visión. Por ejemplo, el ejemplo anterior que os he comentado, ¿no? Y luego habrán mil cosas más, ¿no? Habrá egos de directores, habrá comunicación no muy clara en la empresa, habrá quizá falta de definición de estrategia, habrá mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final, después de todos estos aprendizajes, primero, o sea, de todas esas experiencias, perdona, he aprendido que una de las cosas más importantes es que si te encuentras en una empresa de estas, es tu realidad, es tu contexto. Tienes que aceptarlo y no hay más. Porque tú puedes ser muy bueno comunicando y puedes hacer como muchos intentos de comunicar mejor, pero al final, en una empresa más grande sobre todo, el ruido seguramente seguirá ahí y la incertidumbre puede que siga ahí. Y al final es parte del proceso y tienes que aprender a gestionar eso. Creo que es muy difícil de gestionarlo y al ser tan difícil siempre vas a cometer fallos, lo que he dicho al principio, pero que no te intimide, ¿sabes? Que tenéis que, creo que, aceptar esa situación y afrontarla y tomarla como un hecho y saber cómo incorporarla en vuestro día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenéis un stakeholder, un jefe, un director de lo que sea, y esta persona pues está comunicando de una forma bueno, que al final te afecta en tu trabajo de forma negativa, tú tienes que saber aceptarlo, no frustrarte y al final saber cómo tú conducir tu discurso con esa persona para intentar evitar ese comportamiento. O sea, al final tú tienes un objetivo, ¿no? Es desarrollar X o transmitir una idea X o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, muchas veces es difícil cambiar a las personas y cómo funcionan, entonces tienes que aceptarlo y intentar leer cómo funciona esa persona y saber cómo navegar esa conversación, cómo influenciar a la organización para que al final tu idea o tu producto o lo que sea se transmita de la forma que quieras o se desarrolle de la forma que quieras o que crees que es la mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí el mayor
takeaway de toda mi carrera profesional es que la empatía y la comunicación son las dos mejores herramientas que tienes en tu arsenal. Y la empatía es al final, bueno, quizá incluso no es solo empatía, es un poco esa parte de inteligencia emocional, ¿no? Porque muchas veces creo que lo que nos pasa, y a mí me pasaba mucho al principio, es que cuando las cosas van mal, nosotros solemos tener como un mecanismo de autodefensa nuestro y nos intentamos proteger y culpar a los demás, ¿no? Pero cuando haces eso, creo que pierdes la oportunidad de aprender. Porque no haces ese ejercicio de mirar hacia adentro y preguntarte qué es lo que yo podría haber hecho mejor. Y aparte, cuando no estás culpando a la otra persona, empatizas más con esa persona, intentas entender cuál es su problema. A veces es muy difícil, pero bueno, al menos haces ese ejercicio e intentas entender cuál es el problema o qué quiere conseguir la otra persona y por qué quizá o tu mensaje no está siendo transmitido bien o tu relación con el otro departamento no tiene la mejor dinámica que puede tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que la empatía, la inteligencia emocional y la comunicación es tesoro en este trabajo porque, como he dicho al principio, yo soy gran creyente de la idea de que el trabajo de Product Manager no es solo desarrollo de producto, es mucho más. O sea, tenemos que hacer muchas cosas para que al final nuestro producto sea exitoso, muchísimas. Y el desarrollo de producto es una pequeña parte de ellas. Tenemos todo el tema este de gestionar la incertidumbre, gestionar a las personas, influenciar, comunicar, liderar, miles de cosas. Entonces, por eso creo que estas habilidades son tan importantes. Y bueno, esto es todo lo que tenía para vosotros. Bueno, estoy aquí otra vez. Genial, Michael, muchas gracias. Tenemos alguna pregunta por aquí y yo, mientras ibas hablando, iba preguntando, ahí iba apuntando, así que primero voy a empezar por la que hay en el chat. Leo literalmente: hola Michael, los 3 casos de uso que explicas reflejan un fracaso de producto. Se centra mucho en fallos que se podrían haber evitado desde el ámbito de negocio o ventas. Ruido y cambio de estrategia de negocio, decisiones que se han canibalizado a un producto potente de ese negocio. Vale. Creo que tienes mucha razón, pero ¿podrías explicar algún ejemplo que refleje más un error de producto asumiendo que el negocio ha hecho bien su trabajo? Toma pregunta. Vale. Asumiendo que, bueno, a ver, es que al final, o sea, en ninguno de estos casos, o sea, no digo que el negocio no haya hecho bien su trabajo, porque al final yo creo que para que un producto sea exitoso, como suele ser siempre el caso, el trabajo es una colaboración entre, por ejemplo, en estos 2 casos, los primeros 2 eran un equipo de ventas con nosotros, con el equipo técnico, ¿no? Entonces, asumiendo que hayan hecho su trabajo bien, pues creo que o sea, al final creo que, o sea, si ellos hacen su trabajo bien, creo que el trabajo del equipo de producto es mucho más claro, ¿no? Porque o sea, lo que suele pasar es que muchas veces, por ejemplo, hay cambios de estrategia o, por ejemplo, hay cambios de priorización, porque creo que parte del trabajo del negocio y también es parte del trabajo del Product Manager es hacer esa investigación del business case bien, ¿no? Entonces, cuando tenemos un business case fuerte, y esto quizá no aplica tanto para startups, porque al final una startup tiene que iterar rápido, tiene que encontrar ese product market fit, ¿no? Y son todo experimentos. Pero una empresa más establecida,
Creo que es muy importante, sobre todo en desarrollos más grandes, tener un business case muy claro, analizar el mercado, tener datos, más a nivel cuantitativo, ¿no? Bueno, ¿cuánto supone esta oportunidad de mercado? Tener una mínima idea de la estrategia de cómo vamos a abarcar esa parte del mercado, ¿no? Entonces, creo que si tenemos todo eso bien definido, el error que quizá se puede cometer en producto es justamente cuando quizá no tenemos esa relación tan cercana con el negocio. Muchas veces las ideas se dispersan, ¿no? Y quizá el negocio tiene una idea muy clara de qué quieren conseguir y producto lo entiende un poco de su forma y van a desarrollarlo de su forma, ¿no? Y luego, por falta de esa comunicación, el producto se desvía, ¿no? Eso podría ser una cosa. Otra cosa es que muchas veces un equipo de producto, quizá menos hoy en día, gracias a las prácticas de tener squads autónomos que se dedican a un único producto, etcétera, no pasa tanto, pero lo que solía pasar cuando yo empezaba a trabajar en producto es que la organización hacía que quizá un equipo una cantidad de desarrolladores se dedicaban a 5 cosas a la vez, ¿no? Entonces, no puedes mimar esa idea que tiene el negocio, ¿no? Y al final te sale una chapuza. Y aquí es un poco el debate de qué es un MVP, porque muchas veces decimos, bueno, sacamos un MVP, pero realmente creo que muchas veces pecamos de decir, bueno, esto es un MVP y ya está, pero quizá el MVP no es suficiente para lo que requieren nuestros o lo que exigen nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los ejemplos que se me ocurren ahora, así de bote pronto. Bueno, la pregunta no era fácil, ¿eh? No, ya la está viendo ahora otra vez. Oye, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, yo tengo aquí unas preguntas, pero más que una pregunta me gustaría conectar con lo primero que has mencionado. Es simplemente una reflexión muy rápida, ¿eh? Has mencionado, ¿no? Que como product manager una de las primeras cosas que hay que hacer es construir una relación o crear la confianza, ¿no? Con negocios, stakeholders, como lo quieres llamar. Yo creo que eso aplica en general a cualquier, llámale, relación ¿no? En una empresa, ¿no? De llámale coaching, llámale liderazgo, llámale management, consultoría, da igual. Es decir, lo primero que tienes que hacer es conocer a la gente, elaborar, ¿no? Trabajar la empatía, ver cuáles son sus problemas y construir la confianza y irte a tomar unas cervezas. Y luego ya empezar a trabajar, ¿no? Es muy difícil empezar a trabajar cuando realmente no has construido esa confianza. Y eso vale para cualquier cosa en la vida, ¿eh? Pero Sí, me ha sí, gustado mucho que lo dijeras, porque como trabajar como consultor o como coach, eso es lo primero que hacemos. No es tanto, oye, dime lo que tengo que hacer, ya, bueno, dime lo que tengo que hacer, pero vamos a establecer esta relación de seres humanos sí. que es básica para que todo lo otro fluya, porque si no, no me vas a hacer caso, no me vas a entender o vas a pensar que te estoy intentando hacer cualquier cosa que no es, ¿no? Y eso es fundamental. Sí, sí. Y bueno, has mencionado un tema muchas veces, no voy a entrar con el tema de stakeholders y negocio y tal, pero sí que me gustaría preguntarte cuál es tu definición de MVP, porque eso es un tema del que se habla mucho por ahí, cada uno tiene su definición, pues cuál es la tuya. Em, creo, creo que definir MVP es un error, sinceramente. Bueno, mira, esta no lo había escuchado nunca, ¿ves? Ya No, me parece y me voy a interesante. explicar, me voy a explicar. Creo que el MVP depende mucho del producto y de la empresa. Y lo que puede ser un MVP para una empresa puede no ser suficiente para otra. Bueno, más que para la empresa, para los usuarios. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es entender quién es tu usuario, entender qué problema le estás solucionando y en función de eso, em, la mínima cantidad de desarrollo que crees que soluciona ese problema, de alguna forma,
y es suficiente para que el cliente pague por ello, creo que eso es un MVP. Porque para mí, por ejemplo, no es un MVP, no es, si eres un negocio, no es sacar un producto, un MVP, una versión beta y no cobrar por ella solo porque es una versión limitada y no tiene todas las funcionalidades que debería tener y así ganas un poco de base de usuarios para probarla. Creo que ahí es mucho más fácil que tengas tracción, o no, depende, pero es mucho más fácil. Pero para mí eso no es tener product market fit tampoco, porque tienes product No market estás validando. fit es gratis. Claro, Em, claro. entonces creo que depende. Sí. Digo, creo que, ¿sabes? Poner una definición, no sé hasta qué punto. Bueno, pero tú la has dado y de hecho coincide bastante con la que yo, con la pienso que es la que debería ser, ¿eh? O sea que, bueno, esto no estaba preparado, ¿eh? Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Voy a poner un slide simplemente para deciros que Michael Gradek y yo vamos a estar en noviembre en Barcelona, 11 y 12, con la formación de Lean Product Management, donde no hablamos de soft skills, hablamos de hard skills, que también van muy necesitadas las empresas, de cómo hacer que un producto triunfe, cuáles son las prácticas y herramientas fundamentales que hay. Y es una formación, es la segunda edición, ya la hicimos la primera con mucho éxito en abril y esta segunda viene cargada de novedades y cambios en base al feedback y a todas las cosas que hemos estado haciendo desde entonces. Y bueno, vamos a estar Michael Gradek y yo el 11 de noviembre en Barcelona y 12 de noviembre en Barcelona con esta formación. Y si no hay nada más, esto es todo. Si quieres decir alguna cosa más, Michael, si no ya nos despedimos. No, muchísimas gracias por la oportunidad y A bueno, ti. nos vemos el 11 y el 12 de noviembre. Venga. Buenas noches. Hasta luego.